Hola, ¿qué tal? Un placer como siempre conectar en comunidad, conectar en este sentir de querer sanar, de querer ser mejor versión, de expandirnos en amor y cambio. Es maravilloso, así que te agradezco tu presencia, te felicito tu trabajo, tu tiempo que le dedicas y por supuesto de mi mano, me honra. Y buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. Coméntame por ahí a la cajita desde qué parte del mundo te conectas. Si es la primera vez que te acercas a este trabajo del árbol genealógico o ya llevas tiempo trabajando en él. ¿Qué es lo que te trae aquí? Desde Portugal, cerquita. Desde Colombia. Maravilloso. Desde Venezuela. Pues desde México. Súper. Pues vamos a ir conectando un poquito con el árbol genealógico, pero también con el sistema familiar, ¿no? Porque desde este concepto, ¿no?, que es nuestro árbol genealógico, claro está que estamos inmersos en la primera sociedad que conocemos, ¿no?, antes de expandirnos en el mundo con amistades, luego con parejas, creamos nuestro nuevo sistema familiar, si es que haces una familia y tienes hijos. Entonces, en este orden sistémico, el gran Bert Hellinger expande una teoría que ya es mundialmente conocida, que no solamente abarca el tema del orden familiar, que es más constelación, sino también el tema de la ancestrología, del árbol genealógico. Este gran alemán, que todavía está con vida, convivió muy cerquita mía cuando yo estuve viviendo allá en Heidelberg, por la Selva Negra, vivía a 4 kilómetros. En aquel momento yo lo desconocía, pero creo que allí tiene su escuela y si lo hubiese sabido ya ves. Pero nada es casualidad, es decir, tenía que ser más adelante y sí que es cierto que ya estuviese cerca, ¿no?, esa energía también hablaba un poquito de cuál era mi trayectoria. Este señor, ¿no?, habla de que hay órdenes que hay que de alguna manera respetar en el sistema familiar. Y si esto no se hace, vamos a asumir roles que no nos corresponden, a generar nudos que ya son viejos, ¿no?, en nuestro árbol genealógico, y finalmente a transmitir la misma carencia, los mismos dolores, ¿no?, que ya se han podido vivir atrás. Aquí vemos, ¿no?, como papá y mamá están por detrás, porque los hijos siempre van en primer lugar. Los padres, dentro de este orden sistémico, siempre van detrás, además es ley de vida, ¿no? Los padres son los que dan, los hijos son los que reciben. También es otra ley de esta sistémica, pero dentro de que los hijos van a aprender de los padres a dar, y ellos como futuros padres van a hacer lo mismo con sus hijos en evolución, es decir, en mejor versión. También es cierto que hay una orden de independencia, es decir, eso de doy para toda la vida al hijo, que al final ya sabemos que esto es muy tóxico, o a la hija, no. O sea, es cuando el hijo está preparado para crear su sistema familiar, primer requisito, por decirlo de alguna manera, ¿no?, hay muchos otros, que sea independiente económicamente, ¿no? Lo idóneo sería, y este es otro requisito, que fuese independiente emocionalmente también, ¿no? Pero bien sabemos que esto muchas veces no se da. Cuando los padres siguen mirando a sus padres, porque no han sanado, no van a poder darle a sus hijos, y aquí no hablamos de algo material, estamos hablando de algo que trasciende mucho más allá, como sabéis, de algo emocional. Y estos hijos, como es lógico, son todavía niños y están mirando a sus padres, pero si miran a sus padres y no encuentran a sus padres, ¿qué ocurre? Que se repite una cadena de dolor. En realidad están todos mirando a los ancestros. No sé si os dais cuenta. Deberían de estar, a ver si tengo mis muñequitos, ¿no?, de movimientos sanadores, consteladores, pero es que mis hijos hoy, que son de maderita, todo bien,
me la han cogido y no los encuentro. Entonces he cogido este suplemento que cojea. Que además también lo he querido hacer así porque allí en mis muñequitos de maderita se distingue por colores. Pero imagínate, ¿no? En este panorama, aquí lo distinguimos porque el distinto es este de Peppa Pig. No sé si lo conocéis alguno. Entonces, este que es distinto es la oveja negra. Este último posteo que tanto también ha tenido aceptación, ¿no? Que al final muchos se identifican en eso y no es casualidad, porque si tú estás en esta página que yo promuevo de Instagram, resuena muchísimo con este contenido, porque obviamente tú tienes ese carácter más transgresor, esa rebeldía, ¿no? Eres esa persona preguntona desde pequeñito, eres esa persona que ha sido desleal al clan. Y ojo, esto va a generar incluso un rechazo, incluso una expulsión, porque de alguna manera tú no cumples los mandatos que los otros están cumpliendo y que no se permiten, ojo. Y esto genera mucha desazón interna, ¿no? Y miedo. Y es más fácil juzgar, y aunque seas hijo, primo, hermano, tío, que asumir que a lo mejor hay algo que mirar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Este papá bebe, es alcohólico, y esta mamá evade, o sea, niega esta realidad delante de los hijos, porque digamos que esta señora es más matriarcal, ¿no? Donde todo se guarda en secreto, es un árbol muy oscuro. Y ella le dice a los hijos que, porque los hijos preguntan, como es obvio, pues papá, ¿qué huele? ¿Qué pasa? No, es que él trabaja con temas de pintura, con algo de química, y cuando este hombre viene tomado y dice cualquier disparate, no, es que está cansadito, ¿no? Y le pone excusas. Obviamente los niños van creciendo y saben que esto no es así, pero porque se llama igual que el padre, es leal, porque es un doble, además resuena en información, esto lo veremos después. Y entonces esto hace que de alguna manera él tenga tendencia a repetir su historia, a repetirla o a polarizarla, ¿no? Que llevarla al otro lado, lo que se llama en la ancestrología reparar, que aunque parece que lo estás haciendo mejor, no lo reparas, sino que lo llevas al otro lado, lo polariza. En este caso, este hijo, cuando sea adulto, va a beber, porque es leal al papá, ¿no? Y además, dentro de este secreto que se ha guardado digamos, para mostrar una familia políticamente correcta, donde nada malo puede pasar, hay una tendencia a la repetición más fuerte, porque todo lo que se tapa bajo la alfombra sale más fuerte. Y no porque queramos, o sea, porque el universo, la vida, Dios, es lo que tú creas, desee nada malo para el clan, ni para ti, ni para tus hijos, sino porque de alguna manera es la única forma que encuentra esta energía de poder sanarse, que se repita y que alguien haga distinto, cambie esa experiencia aprendiendo, trayendo lección, ¿no? Sanando finalmente. Pero este que es distinto es oveja negra y desde bien pequeño confronta a la mamá, no es leal. Y esto a la mamá le hace mucho mal, una mamá, imagínate, manipuladora, ¿no? Más matriarcal, donde de alguna manera la castiga con silencio o no le contesta, no le da sentido a todo esto y incluso en algún momento pues lo deja de darle ese cariño, ese favoritismo que le da al otro hermano, ¿no? Pero y aún así, como es muy oveja negra, no le importa. Digamos que... Uy, se cayó la mamá. Digamos que las ovejas negras vienen a poner orden por esencia, ¿no? Es un elegido, ¿no? Esto va incluso más allá de, digamos que de un entendimiento racional, y si te resuena, por supuesto, si no lo dejas pasar, es como un elegido de nuestros ancestros, por nuestros ancestros, en el que se vuelcan mucha carga emocional, ¿no? Porque oveja negra sí que es cierto que cuando tú, si eres oveja negra o estudias tu árbol genealógico, aprendes a leerlo y a graficarlo en profundidad, vas a ver que resuena, quizás traes más doble, quizás tienes más fantasmas o tienes más que sanar, ¿no? Pero precisamente esa densidad emocional hace que haya una predisposición mayor, una apertura al cambio. Y no te crees todo eso, ¿no? Que te están diciendo. Entonces estás preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto no me hace sentido? Cuando vas creciendo incluso dentro de esa rebeldía,
empiezas a decir esto es mentira, papá es un borracho, ¿no? Y de alguna manera luego sigues reivindicando en tu adultez todo esto porque luego ves como el hermano cae en lo mismo y intentas hacer comprender al clan, ¿no? Hasta qué punto de desgaste puede llegar esto, depende de cada uno, ¿no? Obviamente estos sistemas, ¿no? Cuando se alían, ¿no? Se hacen un grupo, ¿no? Contra esta oveja negra, no tiene sentido. Es decir, hasta qué punto va a llegar a darse cuenta esta persona que no le van a dar bola, que no van a cambiar, que tienes que aceptar a ese papá y a esa mamá evasiva, a ese papá adicto y también muy evasivo, ¿no? Porque va a través de la adicción, quizás esa supeditación, ¿no? De esa madre que tuvo y que se le repite en su mujer. Y también, por supuesto, ¿no? Que su hermano no ha sabido tener ese panorama, ¿no? Más crítico, ¿no? Más rebelde ante esa lealtad, ¿no? Aquí lo que se genera es un nudo que se llama en la ancestrología, ¿no? Que además se repite, probablemente mirando atrás en el árbol ya hay problemas de alcohol, ya hay secretos, ¿no? De este secreto se pueden sacar otros. Entonces esta oveja negra indudablemente trae una misión a este plano, ¿no? Que se lo va a permitir o no, ojo, porque no por el hecho en sí de que traiga este encargo, ¿no? A nivel kármico, significa que lo vaya a cumplir, ¿no? Tiene que darle paso dentro de esa intuición que se va despertando, ese llamado a la conciencia y de a poquito ir llegando a este camino, ¿no? Quizás más a través de esta sanación, ¿no? Más holística, más espiritual, más emocional, en la que por fin entiende que el cambio de los demás no depende de él o de ella, sino de sí mismo, es lo único que se puede hacer cargo, ¿no? Y aquí hay un punto muy clave que también decía Bert Hellinger: cuando sanas tu árbol genealógico, honras a tus ancestros y sanas a tu descendiente. Y esto no nos lo podemos tomar al pie de la letra. Obviamente aquí lo que nos intentaba decir es que cuando tú trabajas en ti desde esta herramienta maravillosa que es como un libro que tú abres y empiezas a leer y a entender mucho de tu presente a través de tus ancestros, un trabajo lleno de amor, cuando tú abres este libro, de repente puedes empezar a sanar y a salir de patrones, a salir de programas y de estos nudos. Pero eso no significa que, oye, tu familia, ¿no? Los que son coetanos o los que van un poco más ya en la línea de detrás, ¿no? Como pueden ser tus padres o tus abuelos si están con vida, vayan a cambiar. Este es un trabajo de luz y de cambio, sin expectativa, a partir de ti para adelante. Ojo. Y entonces, en ese punto, cuando tú sanas, vas a transmitir nuevas enseñanzas, ¿no? Vas a transmitir un aprendizaje distinto a tus hijos, a tu entorno. Y esto es lo que hace que tus descendientes sanen. En mayor medida o menor medida, no va a ser igual, ¿no? No hay que tomárselo al pie de la letra, ¿no? Esta frase. En ese punto, te pongo un ejemplo. Una mujer que llega a casa muy cansada de trabajar, que viene muy agotada, muy estresada de todo el día y tiene hijos, ¿no? Y de repente cuando llega le acaba pagando contra ellos y este patrón que al final a ella tanto dolor le provoca, porque obviamente luego siente culpa, intenta compensar no de la manera más sana también con estos hijos, ¿no? Ya es repetido, es decir, su madre tuvo esa misma actitud, ese mismo comportamiento, ¿no? Y podemos intuir que incluso la abuela materna, ¿no? Ya también. Con distintas experiencias vitales, es decir, la madre no trabajaba, pero estaba muy sometida por su pareja y muy frustrada por no poner límites y por no permitirse ser y al final la acaba pagando de igual modo. Y la abuela X, ¿no? Aquí podríamos incluso entender que la abuela, hay un salto generacional, ¿no? Y la nieta es doble de la abuela materna porque se llama igual, imagínate. Y también estaba muy esforzada, trabajaba mucho con un hombre más irresponsable y muy frustrada pagándola para afuera, ¿no? Entonces, en este punto de repetición de patrones, que hay muchos programas dentro ahí, ¿no? De pensamiento, de carencia, que trascienden,
esta nieta tiene que hacerse cargo de ella y sanar para que en algún momento ese estrés con el que lidia sea menos, porque se aligere esa mochila, porque deje de estar para todos menos para ella misma, porque de alguna manera conecte también con ese espacio de autocuidado en el que también se dedica ese tiempo de meditar, de conectar, de sentir, ¿no? Y en algún momento todas estas emociones del pasado se van a ir liberando, y a través del árbol genealógico, también a través del trauma de la infancia, ¿no? Que son dos vías muy sanadoras. Y va a poder empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no soy esto, y a soltar, y a liberar, y a liberar. Y cuando entre en ese punto, porque es un ser humano, ¿no? Y aquí no queremos llegar al estado de que no existe para nadie, ojo, de zen, de levitar, ¿no? Sino que es capaz de, en vez de culparse, sabotearse, pero quedarse callada, va desarrollando esa conexión también con el femenino, ¿no? En el que fluye, en el que es capaz de pedir disculpas, en el que le expresa a sus hijos que está cansada y es capaz de llorar, pero no desde el victimismo, sino desde un sentir, donde les dice, oye, ¿sabes qué? No es lo mejor lo que he hecho, pero he tenido un mal día. Y los hijos también, y por muy pequeños que sean, esto no importa, porque los hijos sí tienen esa antena emocional muy despierta que luego se va bloqueando, la van a sentir distinta de como ella sintió a su mamá y como su mamá sintió a la abuela. Es decir, van a sentir una mujer vulnerable, una mujer que siente, una mujer que expresa, una mujer que pide disculpas, una mujer que se reconoce y no evade, no guarda secretos, es capaz de alguna manera honrarse y honrarlos, ¿no? Y aquí es cuando está, a través de ese aprendizaje nuevo, cambiando la generación, ¿no? Y esto es un punto muy clave, ¿no? Porque hay muchos malentendidos. Mi pregunta para ti ahora, y comparte por ahí por la cajita, si te nace, es si tú intuyes que en tu árbol genealógico hay algún tipo de secreto, algún tipo de tabú, por intuición, ¿no? Igual has trabajado un poco, conoces, has leído, pero tú por intuición crees que hay esta tendencia a la repetición por parte tuya, porque has observado que haya partes oscuras, partes secretas. Bueno, vamos a dejar la sistémica. Voy a bajar. Ay. Ok, que se me iba esto. Voy a bajar esto. Y ahora sí. A ver. Aquí me voy a poner. Vamos a ponernos más de cerquita. Ok. Vamos a trabajar un poquito ahora en el árbol genealógico. En el curso privado que tengo para el 1 de junio, vamos a trabajar en la sistémica, o sea, vamos a tener movimientos sanadores y vamos a tener también, es una formación, ¿no? En realidad es un trabajo que si es a nivel personal para ti o si es a nivel profesional, porque ya eres terapeuta, coach o psicólogo, va a ser muy potente porque te va a ayudar a expandirlo, ¿no? Y a ayudar a otras personas y por supuesto para ti también es maravilloso. Vamos a trabajar en el linaje femenino, en el linaje masculino, en sanar esta energía de vida de madre y de padre, en aprender a leer y graficar tu árbol genealógico, y vamos a tener trabajo también con esta sistémica, con movimientos sanadores, por entender roles. Y vamos a tener 2 encuentros en vivo para también dudas. Va a estar muy, muy completo. Así que te invito a que nos preguntes. Aquí abajo nos dejas un mensaje de info o al DM o al grupo de WhatsApp por interno y te devolvemos toda la info. Dice por aquí Elsa que todos son separados y hemos tenido varias parejas. Ok. Dice Teodora, llevo el nombre de mi mamá y el de mi abuela. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Cómo me afecta? Eso lo veremos ahora. Estás en doble con ellas. El nombre es una energía. Tenemos que entender el nombre como una energía de vida. Y como tal, energía hay que sanarla y cortarla en el caso de que estés en resonancia con algunos ancestros, y también por el nombre en sí. Es decir, hay nombres que llevan mucho peso mucho peso emocional, como puede ser el mío, Inmaculada, ¿no? Que sí, buena, bondadosa, pura, sin mancha, o Dolores,
¿no? Una mujer que es sufrida, que aguanta. O Jesús, ese hombre que es el arquetipo, ¿no? Sanador, salvador, abnegado, ¿no? Entonces liberar también la energía del nombre en sí. No solamente que resuenes como doble por el nombre, ¿no? De esto también es un trabajo muy, muy potente que hacemos, ¿no? Con cortes de lealtad y actos de sofrología en la formación de profundización. Dice Gladys, en mi familia hay secretos, llevo el nombre de mi tía muerta antes de nacer yo. Llevas el nombre de tu tía muerta y depende de la fecha que haya muerto tu tía y hayas nacido tú, también puede ser heredera universal. Es decir, tu tía te deja un encargo, ¿no? Aprender a graficar y a posicionarnos, ¿no? Con respecto a todo este sistema familiar, con nuestros ancestros y saber con qué resonamos, ¿no? Es muy potente porque además indudablemente repites patrones de una manera general, ¿no? Que tú puedes observar, pero de manera más concreta vas atinando, ¿no? Y vas entendiendo y sanando a otro nivel, ¿no? Claro, si cumples el mismo día que tu mamá, eres doble directa. Pero no es el año, es la fecha, Lady. En mi familia siempre pasa algo los 15 de julio, algún accidente. Cuando se repiten las fechas, eso se llama síndrome de aniversario. Y no solamente se repiten la fecha, sino que se repite de alguna manera los sucesos. Imagínate, tu mamá tuvo una hija y luego su pareja la dejó. Y tú tienes una hija y luego tu pareja la deja. Es más, el tipo de hombre que tenía mamá y que tú también tuviste es más ególatra, más narcisista, ¿no? Se repite todo, ¿no? Incluso pueden repetirse la fecha de nacimiento o cercanas, ¿no? De estas hijas, las circunstancias. Pero en el momento en el que tú ya tomas conciencia de esto, es como que te comprometes a tomar tu vida, ¿no? Y a cortar con todo esto. Y es ahí donde de verdad el trabajo del árbol genealógico es muy sanador, porque estamos liberando mucho inconsciente que vive en nosotros. Al final se dice, esto lo habréis leído o visto, ¿no? Que somos un 90-95 inconsciente y un 5-10% a lo máximo consciente. Y dentro de ese inconsciente está el inconsciente familiar, que nos dirige de una manera muy fuerte. En ese inconsciente familiar hay lealtades, hay programas, hay secretos que nos dirigen también dentro de esa fuerza que tienen, hay tabúes, hay creencias, hay finalmente una tendencia a no poder vivir tu vida dentro de todo esto que no te hace libre, ¿no? Y que de alguna manera cuando empiezas a entender, cuando empiezas a observar, cuando empiezas a verte reflejada en muchas historias de manera más directa, con la que hay más sintonía, ¿no? Más carga emocional con estas figuras, ¿no? Del árbol genealógico, que puede ser doble, que puede ser el heredero universal, que puede ser el fantasma, que puede ser el insecto simbólico, que puede ser el gemelo simbólico. Cuando tú observas todo esto de manera más directa, tú vas a poder entender en mayor profundidad y cortar y liberar también de otra manera, ¿no? ¿Te das cuenta? Todo eso es, que le he dicho, todo eso es un síndrome de aniversario brutal. El 16 de septiembre muere mi papá, muere mi abuela, el 16 de septiembre se suicida mi marido. O sea, esto también lo decía Per Hellinger. Nosotros no atraemos una pareja, resonamos con otro sistema familiar, ¿no? Como que dos sistemas familiares se atraen para sanar a través de esta pareja. No es que solo sanes tú, obviamente estás sanando lo de atrás, ¿no? Y es muy potente, ¿no? Realmente es así. Y aunque los dos sistemas familiares parezcan muy distintos, cuando tú empiezas a observar el sistema familiar de tu pareja o con tu ex, ¿no? Con el que has creado familia, puedes ver como igual es aparentemente totalmente distinto, pero internamente trae los mismos dolores. Igual es un árbol muy oscuro y el otro es un árbol muy claro, pero dentro de esos secretos pueden haber abusos, pueden haber mujeres sometidas, ¿no? Mujeres silenciadas, ¿no? Y aunque se hayan empoderado, pero dentro de ese machismo tóxico en el que se creían poderosas, ¿no? Y en el otro lado igual mujeres muy abusadas de una manera más obvia, ¿no? Y en ambos árboles que te estoy poniendo el ejemplo pueden haber problemas de alcohol, de adicciones,
pueden haber esos rechazos, ¿no? Esos abandonos, esos hombres que abandonan tan fuerte, ¿no? Y finalmente es como lo que no ves en un primer momento también cuando vas entrando en este trabajo, también vas observando, ¿no? Y vas comprendiendo con una mirada, ¿no? Más consciente y más intuitiva, que también se va desarrollando, ¿no? Cuando le das paso a esto. Entonces, lo que sí nos queda claro, ¿no? Es que todos estos dolores, todos estos pensamientos, todos estos programas vienen de atrás. Por ejemplo, si una abuelita mía tuvo un abandono, ¿no? Imagínate, su pareja se fue, o un abandono forzado, su pareja murió y se quedó sola como pasaba antes, ¿no? Con 4, 5, 6, 10, 12 hijos, ¿no? Entonces, ella empieza a generar pensamientos, ¿no? Dentro del dolor que está sintiendo, del tipo, no te cases porque te vas a quedar sola y la vas a pasar fatal. Muchos programas, ¿no? Que nacen ahí, que además son programas que ya resuenan atrás, ¿no? Que ya han existido antes, aunque tú no tengas acceso a esa información. No tengas hijos porque te la vas a ver sola, porque no vas a poder disfrutar de tu vida, porque va a ser muy duro, ¿no? Entonces tú, igual en tu presente, eres esa persona que estás atrayendo hombres comprometidos o que siempre te dejan o que de alguna manera tienes freno en el amor y no te permites comprometerte, ¿no? Y todo esto habla de ese programa que viene de ella en el que de alguna manera te sigue mandando un mensaje del tipo no establezcas el compromiso porque vas a sufrir, ¿no? Tú tienes que cortar con ese inconsciente, tienes que intencionar todo lo nuevo que tú deseas y además mereces en tu vida, ¿no? Y cuando lo ves más claro, obviamente cobra más sentido y te ves más impulsado, más impulsada para hacerlo. Y esto también pasa con el tema de las carencias. Traemos muchos pensamientos, muchas creencias limitantes de nuestros ancestros en cuanto al trabajo duro, en cuanto al dinero difícil, en cuanto al ahorrar para cuando llegue un mal momento. Al final una desconfianza muy fuerte hacia la vida, hacia la abundancia, que por supuesto nos perpetúa en carencia, ¿no? Sí, va a quedar guardado. Entonces, hacer consciente lo inconsciente de una manera más objetiva, ¿no? Más eh, desde estudio, ¿no? Desde una guía, es súper potente y súper necesario. Yo pienso que todos en algún momento tenemos que trabajar con nuestro árbol genealógico, porque ninguno estamos exentos de todas estas carencias que llegan de atrás. Por supuesto, habrá árboles que tengan mucha profundidad, ¿no? Que para llegar bueno, pues a ese equilibrio que al final representa la sanidad, y otros árboles que simplemente sean situaciones, experiencias que además te están afectando a lo mejor en el área del poder tener hijos, en el área laboral, en el área personal, en el área de pareja, ¿no? Y hay otros árboles que te afectan de manera generalizada. También para honrar a tus ancestros, porque de alguna manera ellos, te repito, si tú estás aquí hoy resonando en comunidad, es porque tú eres esa oveja negra, es porque tú tienes ese llamado, eh, digamos que de atrás, mucho más allá de tu mente pueda entender, para sanar, para evolucionar, porque al final el sistema quiere evolucionar. Lo único que todos estos miedos se lo impiden. Y de alguna manera a nivel kármico, tus ancestros vuelcan esa energía en ti, que luego se llama esencia. Esa esencia más rebelde, esa esencia más mmm, que genera controversia, polémica, que se enfrenta, ¿no? No es porque sí, ¿no? Tú naciste el día que naciste porque vas a resonar con tal ancestro, con tal otro, y probablemente ya hayan sido también ellos ovejas negras a su manera, algunos de ellos, ¿no? Entonces, tienes que continuar lo que igual no se dio paso, ¿no? Porque el hecho en sí de que lo sea, ya te digo, no significa que se genere el cambio, porque luego hay que permitirse entrar en este trabajo. Te puedes quedar en el ego, ¿no? Porque la oveja negra también tiene ego, es un ser humano, y cuando no ha sanado dentro de un sistema tóxico, más todavía, ¿no? Entonces eso es a que se queda culpando hacia afuera, por tu culpa, papá, por tu culpa, mamá, porque aquí nadie habla, porque aquí nadie dice. Eso es ego.
Entonces no sana y ahí no hay cambio. Y ese es el cambio de paradigma que tiene que dar la oveja negra realmente, ¿no? Claro que puede haber más de una. Claro que puede haber más de una oveja negra. No es tan común, ¿no? Al menos en una familia, en lo que es papá, mamá, hermano, suele haber una, ¿no? Luego hay en los otros más miedo, más lealtad, más evasión, ¿no? Pero finalmente no nos quieren enfrentar, ¿no? Nos quieren... Hay quien se va, ¿no? Quien se retira y simplemente no interviene. Hay quien es leal y repite, ¿no? Y de alguna manera se pone la soga al cuello, como yo digo. Hay quien es políticamente correcto y dice que sí, pero luego pasa, pero al final también de esa manera se desquita, ¿no? Pero hay quien confronta, hay quien realmente busca el cambio, esa es la oveja negra, ¿no? Quien de alguna manera quiere decir, ¿no? Pero ¿y esto por qué? Esto no es justo, lo otro, ¿por qué no se dice? O mira lo que ha pasado, o no hagas esto. Al final, dentro de la oveja negra hay mucha tendencia a querer cambiar a los otros y hay que cambiar eso por cambiarte a ti, ¿no? Mi hija es del 9 de abril y yo del 1 de abril. Sí, soy doble en ese caso. Entonces, estamos viendo la importancia de sanar el algo, la llamada que tiene tu alma para sanarlo, si estás aquí hoy, y cómo de alguna manera, digamos que tocando el punto de la abuela materna, ¿no? La importancia que tiene sanar, porque hay muchos estudios que avalan esto, es decir, no es algo que esté diciendo yo, sino que está en la epigenética, están estudios a nivel transgeneracional, ¿no? Familiares, en sistemas que se han observado, también en hambrunas, en situaciones de guerra, como este factor epigenético influye en nosotros, que al final es como trasciende la emoción, igual que trasciende un componente genético que nos da un color de pelo, un intelecto, unas capacidades, ¿no? Más físicas y cognitivas, hay una epigenética que habla de esa herencia emocional. Y la herencia emocional tiene muchísima más fuerza a través de la abuela materna, porque es ella la que estuvo en ti cuando estaba embarazada de mamá. Su sentir, quiero decir, su sentir trasciende hacia el feto de mamá, cuando ya estaba embarazada de mamá, y de mamá, que solamente era un feto a ti, hacia el ovocito del cual tú nacerías dentro de ella y tus hermanos. ¿Y por qué? Porque esa información emocional se guarda dentro de ese ovocito, ¿no? Se impregna. Entonces, si tu abuela materna ha estado muy sufrida, que esto es muy común, ¿no? En estos años atrás, porque tenía tantos hijos, porque estaba frustrada como mujer, no se sentía que desempeñara una labor, estaba aguantando igual a una pareja que le era infiel y no era capaz de irse porque era dependiente económicamente y tenía muchos miedos, muchas inseguridades. O estaba aguantando un hombre ausente, un hombre abusivo, con adicciones, y ella haciéndose cargo de todo, ¿no? Todos estos pensamientos, todo este sentimiento de escasez, de dolor, de soledad, de frustración, de rabia, de lo que haya sentido ella, ¿no? También positivo, por supuesto. Vive en ti, ¿no? Vive en ti con una fuerza mayor que la rama paterna, ¿no? Por eso decimos que la abuela materna es la llave. Lo único que pasa aquí es que la rama paterna resuena con el sistema de mamá como dos sistemas parecidos, ¿no? Que se atraen con heridas y dolores ancestrales similares. Y por supuesto, también tiene su fuerza, ¿no? Pero digamos que aquí hay un porcentaje, ¿no? En el linaje femenino muy potente que indagar y que sanar y que cortar. Si tienes la posibilidad de tener información de tu abuela, de cómo fue su vida, os cuento un caso para que entendáis todo esto cómo trasciende, ¿no? Es decir, vámonos a la bisabuela. Una bisabuela, imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Que deja a su pareja, porque era muy inmaduro, muy irresponsable, también tenía adicción, abusivo, y ella se convierte en una mujer que emprende, que saca a sus hijos para adelante, pero
al dejar, esto es un caso real, al dejar a este hombre muere con un accidente. Y esto genera en los hijos y en esta propia mujer un programa de si dejas al hombre va a morir. Entonces, lo que sería tu abuela repite la historia, o sea, el tipo de hombre de mamá. Un hombre inmaduro, un hombre irresponsable, un hombre con adicciones. Y ella, en este caso, hubiese sido muy común que hubiese dejado a su pareja, porque ya vio a una mujer empoderada en mamá. Que lo haya dejado no significa que haya sanado, ojo, porque que te quedes o te vayas no significa que lo sanes, porque luego está ese trabajo interno de liberación, de aceptación del masculino, de darle el lugar al padre, aunque no sea el mejor, ¿no? Porque los hijos, al final, como también decía Bert Hellinger, tienen mitad de padre y mitad de madre, y no es que lo vayas a tapar ni lo vayas a excusar, pero tampoco lo vayas a tildar, ni lo vayas a culpar, ni de alguna manera quieras hacer una trinchera, ¿no? Contra él, con tus hijos. Entonces, en ese punto, independientemente de si la bisabuela sanó o no, que intuimos que no, y más con este miedo que se generó, la abuela no permite dejar a este hombre que se representa mucho con su papá por el miedo a que muera, ¿no? Entonces, en este punto hay un pensamiento que se repite, ¿no? Y esto que sería tu mamá repite un patrón de hombre similar, igual se va al otro polo, ¿no? Que ya es más responsable, pero luego se repiten los abusos, se repite esa tendencia, bueno, a la sumisión, a la falta de límites del femenino, ¿no? No sanado. Y tampoco lo deja, obviamente aquí está más sometida. Pero finalmente aquí lo importante es que tú llegas a tu presente con un programa que igual repites de nuevo en esta línea del femenino un hombre abusivo y no te permite soltarlo porque piensas que de alguna manera no le va a ir bien, va incluso a morir, ¿no? Como murió este bisabuelo en un accidente. Imagínate el panorama. Cuando tú esto eres capaz de observarlo, dices, ok, bueno, esto le pasó a mi bisabuela. O sea, y de alguna manera honras con mucho amor también a tus ancestras, ¿no? A todas ellas que han sufrido. Pero esa emoción que vivió tu abuela, ¿no? De miedo porque le golpeaban, de escasez porque estaba al frente de todo y muy cansada, de miseria, de tristeza, de soledad porque no estaba atendida, trasciende en ti cuando yo estaba embarazada de mamá, ¿no? E igual tuvo tantos hijos, ¿no? Y ya con tu mamá no quería ni tenerla, la rechazaba. Y esa herida del rechazo también se trasciende, ¿no? Entonces, aprender a conocer y a graficar tu árbol, aprender a observar esto de una manera también desde ese plano mental, te va a ayudar mucho a darle sitio y lugar a todo y a poder trascenderlo mejor y a ver cómo resuenas con distintos familiares, ¿no? No hace falta tener toda la información del árbol genealógico. Es decir, hay quien dice, es que yo tengo muy poca información o ninguna. Hay maneras de llegar a tu sanación sin tener esta información, porque al final tu presente habla de este pasado y ya, ¿no? Y sí que es verdad que aquí hay un trabajo de confianza mayor, porque la mente siempre intenta controlar. Y lo que no acabamos de entender, que todos estos trabajos son trabajos a nivel de corazón, a nivel de pecho. La mente aquí tiene que entender, se relaja, hace esos ajá, ¿no? Esos clics que de alguna manera le dan fuerza y empuje para generar los cambios, porque se desvincula, ¿no? De todo este programa, de toda esta lealtad. Pero también es cierto que la liberación, el espacio, el poder sentir, se acoge aquí y es la parte más fundamental en la que tú tienes que generar el cambio. Porque sí que es cierto que en el árbol genealógico hay un inconsciente que tú liberas y cortas a través de actos de sofrología, a través de cartas, pero luego está la parte consciente que tiene que comprometerse en nuevos patrones, nuevas creencias, en intencionar su vida e ir creándola, ¿no? Ser co-creador. Y esto obviamente no es algo que se haga de un día para otro. Es un proceso con el corazón, con el pecho, también abierto y caliente, ¿no? Por ejemplo, una de las figuras más trascendentales, como sabéis en el árbol genealógico, es el doble. ¿Y cómo yo sí sé que soy doble de algún ancestro? Que puedes tener muchos dobles. Es más, tú puedes ser doble de tus hijos, puedes estar en doble con suegro, con suegra o tu pareja.
puede ser doble incluso de nietos, ¿no? Esto también va para abajo. Entonces yo lo voy a saber por nombre, o sea, por nombre eres doble, no hay duda. E incluso por segundo nombre tendrías que observar, ¿no? Cómo es la vida de esta persona y si hay mucha similitud, pues ahí también sería. Y además que hay que cortar la energía del nombre, porque no solamente es que tú tiendas a repetir la historia de esta persona, ¿no? Ya bien sea porque la repitas tal cual, ¿no? Muy similar, o bien sea porque la repares, ¿no? Que en la astrología es polarizarla, llevarla al otro lado. Porque lo que queremos no es esto ni esto, lo que queremos es irnos por el camino de en medio, ¿no? Sanar. Entonces, en ese punto, cuando tú te reconoces en doble por nombre, lo que tienes que hacer aparte de esto es cortar la energía del nombre, ¿no? Imagínate que tú estás en doble con un abuelo y, y este abuelo de alguna manera tuvo mucha suerte, ¿no? En lo económico, pero sin embargo no tuvo suerte en el amor y tampoco se permitió disfrutar de esa abundancia económica donde realmente este abuelo nunca se sintió merecedor de amor, ¿no? Se sintió muy solo, ¿no? Y tú repites, ¿no? Hoy día esa misma carencia. Es más, dentro de ese puño cerrado, ¿no? Con el dinero, es como que tienes mucho miedo a que se vaya y podrías haber generado mucho más, ¿no? A pesar de que tienes esa energía, ¿no? Que fluye, que resuena, ¿no? En esa abundancia. Y obviamente esto trasciende en esa misma repetición, ¿no? En el sistema que tus hijos, si es que los tienen, observan, ¿no? Y de alguna manera se van generando panoramas similares que hayan venido después de tu abuelo, ¿no? En repetición, es decir, ese abuelo tacaño que no le dio a sus hijos, ¿no? Que vivieron muchas miserias y que luego hay un salto generacional que vuelve la abundancia, pero luego los hijos vuelven a esa escasez, ¿no? Y también puede ser doble por doble nombre, como decía, con menor fuerza, pero lo tienes que mirar por enfermedad. Es decir, yo tengo una tía que siempre tiene migraña y yo padezco de lo mismo. Mira ahí, ¿no? Mira cómo es la vida de tu tía, mira cómo, si hay similitud, ¿no? Y ahí vas a ver también que igual tienes un doble. También por la área profesional. Y no tiene que ser que tú seas psicólogo y tu madre haya sido también psicóloga, sino que a lo mejor tú eres psicóloga y tu madre pues era terapeuta, coach, ¿no? Se dedicaba a este campo del ser, ¿no? Del cambio. Y también podría ser por el tema del parecido físico. Y esto también te habla mucho de si tienes más resonancia con una rama de tu árbol, con el femenino o con el masculino. Es decir, ¿con quién me parezco yo más físicamente? Pues me parezco más a mamá, me parezco más a papá, ¿no? Ahí también te dice, hay que se parece a los dos. Pues ahí eres muy oveja negra, ¿no? Pero quizás algún detalle, ¿no? Es decir, esa manera de hablar, esa manera de caminar, ese gesto que solamente tenía esa persona, esa forma, ¿no? De la nariz, de los labios, que solamente tienen ciertas personas de tu sistema, ¿no? Que son algunos, ahí resonáis todos en doble de alguna manera, ¿no? Y luego por fecha. Esto es un tema que requiere de un poquito más de profundización que vemos en la formación. Y ahí puedes saber quién es tu doble, ¿no? Y que van a ser igual no uno, sino más. Y luego vas a tener que cortar. Pero primero, antes que cortar, vas a tener que observar cómo tú estás repitiendo, si estás reparando, si hay una repetición simbólica. Porque igual no es tal cual, ¿no? Pero es una simbología en el que mi abuela fue abandonada, mi abuela de alguna manera esta pareja la dejó y mi pareja no me deja, pero estoy viviendo y sufriendo el mismo abandono, es un abandono simbólico, ¿no? Porque no tiene presencia, porque no tiene atención y estoy ahí sufriendo por ese miedo, ¿no? A no revivir la soledad de mi abuela. Porque después de esto ya quedó muy sumida en la tristeza, ya quedó... Y tú de alguna manera vives en esos mismos miedos, en esos mismos pensamientos, pero en una repetición simbólica, ¿no? Entonces tenemos que entender que para dejar de repetir, para dejar de reparar o polarizar, hay que sanar, hay que traer la historia, hay que ver dónde tú resuenas y permitirte entrar en ese cambio
inconsciente y consciente, ¿no? Porque aquí están las dos partes, ¿no? Entonces yo te dejo aquí digamos que esta intención para que hagas este ejercicio en el que tú te escribas, ¿no? En un papelito, después de este live, cuando tú encuentres un momento, de darte ese tiempo de ver con quién tú tienes más resonancia, qué patrones estás repitiendo, ¿no? Igual en lo laboral estás repitiendo esa exigencia, ese hacer de papá. Igual en lo personal estás repitiendo esa ausencia de límite, ese estar para todo el mundo, ese miedo al abandono de mamá. Igual en la pareja, ¿no? Estás repitiendo esa celopatía, ese control, esa inseguridad que ya viste en tu papá, ¿no? Y que ya también sufrió tu abuelo o tu abuela, ¿no? Y aquí vas a ir ganando más fino y pudiéndote brindar ese trabajo de conciencia, de autoconocerte a través del clan, en el que cuando tú empiezas a observar todo esto, te das cuenta de que no te pertenece, de que realmente, igual cuando empiezas por mamá, vas yendo atrás y vas viendo mucho más, ¿no? Y vas viendo como esa tendencia, ¿no? A seguir una lealtad, a seguir un programa que no es tuyo, ¿no? Y esto pasa aunque seas ovejas negras. Es decir, que tú estés cuestionando al clan no significa que no vivas inmerso dentro del sistema y por lo tanto seas leal a él. Luchas contra él, pero no tienes las herramientas suficientes como para sanarte, ¿no? Porque no es externo, es interno. Hay más figuras que resuenan dentro del árbol genealógico, ¿no? Si estás en doble con tu pareja, que esto por supuesto va a afectar a la pareja. Si estás en doble con tu suegro, con tu suegra, también va a afectar a la pareja. En cómo nos vinculamos desde una herida más profunda, ¿no? Y también en cómo esto habla de per se, ¿no? De cómo, de alguna manera, imagínate, ¿no? Tú como mujer estás, digamos que viviendo, ¿no? Ese doble, estás en doble con tu suegra, ¿no? Y en este punto, tu pareja te ve como a su mamá y está reclamando. Todo lo que no le reclama a ella, lo que no se permitió, lo que es impolíticamente correcto, ¿no? Porque es una familia muy que va de la emoción, que no se permite expresar, ¿no? Hay mucha lealtad en ese aspecto y que tapa. Y en ese punto tú lo que tienes que cortar, ¿no? Este doble y también que tu pareja participe de poder observar esto. Obviamente si tú lo cortas y la otra persona no participa, no se va a dar tanto, pero al menos tú también entiendes mucho cuál es la dinámica, ¿no? Y el dolor que trae esta otra persona. Y es muy liberador, ¿no? Y por supuesto siempre con el foco en ti, sabiendo que lo que te corresponde es tu trabajo, tu sanación, y desde tu cambio las cosas cambiarán en la medida perfecta que se tengan que dar, ¿no? Y es así, ¿no? Es así como vamos a trabajar en este árbol genealógico, como vamos a trabajar también en el sistema, y va a ser muy maravilloso. Bueno, familia, nos vamos despidiendo, espero que te haya ayudado, que te haya servido, que hagas esa carta, ¿no? Que escribas ese resonar que te observa de patrones, de dolores con respecto a tu familia y que te pueda ayudar a brindarte ese espacio de conciencia y de cambio. De verdad que de corazón lo deseo y ya sabes que si deseas profundizar en esta temática va a estar muy potente esta formación, vas a tener acceso a una plataforma por un año con todo el contenido, vas a aprender a graficar y leer tu árbol genealógico y también el de otros familiares con responsabilidad, aplicarlo en tu terapia, si ya eres psicólogo, coach, terapeuta, y finalmente sanar y expandir ese cambio en el universo, que es lo que yo realmente más deseo de corazón. Entonces te invito, si resuena, a que te unas. Estamos admitiendo hasta primeros de junio y seguimos sanando, seguimos resonando y solamente que tengas buen día, que te des espacio aquí dentro para sentir también todo esto, para dejar de hacer lo tuyo, para cortarlo y ser tu propio maestro, ¿no? Todos estos ancestros, papá, mamá,
son maestros tuyos, ¿no? Pero tú tienes que de alguna manera dar el paso en el que traigas los aprendizajes y digas, bueno, ahora ya soy mi maestro, ¿no? Ya he aprendido lecciones de todos ellos, os honro, os bendigo, pero tomo mi vida. Es fundamental, ¿no? Para tener esa vida que por legítimo derecho mereces. Te mando amor, luz. Chao.